Soy César Faguaga, director de Revista Factum, y esto es Sobre la Mesa, el programa que cuenta desde la redacción cómo hacemos las investigaciones en Revista Factum y que también analiza temas de coyuntura nacional. Esta vez en sustitución de Jessica Ábalos. Antes de comenzar, me gustaría invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que activen las notificaciones. Pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de audio. Y si lo hacen desde Spotify, no olviden dejarnos 5 estrellas. Esto ayudará a que este programa llegue a una audiencia mayor. Estos son los temas sobre la mesa. El pandillero que fue funcionario público. La protección del gobierno para algunos pandilleros. Hoy nos acompaña nuestra periodista Loida Martínez Avelar. Bienvenida, Loida. Hola, César, un gusto. Qué bueno tenerte aquí de nuevo. Y también nos acompaña un invitado de fuera, en este caso, un gran gusto recibirte, Javier Urbina, periodista de la sección judicial de la Prensa Gráfica. Bienvenido. Muchas gracias, Javier. César, por la invitación y estamos a la orden para discutir este tema. Loida, recién publicamos en Factum una investigación tuya sobre Guillermo Benítez, un empleado que trabajaba en centros penales, pero que también había sido perfilado por la policía como pandillero. ¿Qué debería saber la gente sobre esta investigación? Me parece que es bien importante que la población se entere lo que el oficialismo no le está contando, ¿verdad? Este es un caso de Guillermo Enrique Benítez García, el nombre completo. Bárbaro. Me lo aprendí en la investigación. Él fue capturado en el marco del régimen de excepción. Gracias a eso nos enteramos, ¿verdad?, que la policía lo perfiló como pandillero, específicamente de la pandilla 18, durante una reunión que tenían en Los Naranjos en abril del año pasado. El punto es de que la misma acta policial detalla de que él era un empleado con un cargo importante en la granja penitenciaria de menores de Hilo Vasco, en Cabañas. La gente, ¿qué tiene que saber la gente? Que las pandillas están trabajando en el gobierno y en cargos importantes que también podrían en algún momento tener algún conflicto de interés por beneficiar a algún pandillero, ¿verdad? Por el tipo de decisiones que se toman adentro de los penales. Entonces eso les contamos, les narramos el historial de Guillermo Benítez y que según la información del sistema penitenciario aún está arrestado en Mariona. A ver, uno podría decir que en un gobierno como este, que tiene esta guerra abierta contra las pandillas, estas cosas no pasarían. Pero entonces, explicarnos, ¿quién controla que pandilleros no se infiltran en las instituciones públicas? Es que es súper curioso porque leyendo el manual de los cargos, ¿verdad?, todos los requisitos que tienen que cumplir las personas que trabajan en el gobierno y específicamente en centros penales, en ningún momento aparece antecedentes penales. Y Guillermo Benítez tenía un antecedente penal. ¿Cómo me enteré que tenía un antecedente penal? Investigando, descubrí que el diputado de Nuevas Ideas, Francisco Villatoro, que está buscando la reelección en 2024, quiso contratarlo como su PPI y la policía no lo permitió porque tenía un antecedente penal por posesión de drogas en 2008. Entonces, no están revisando, no sé si no están revisando o no sé si no quieren revisar o si habrá un padrino por ahí, porque ese todavía es el tema pendiente que queda, pero es un hecho. No están cumpliendo los requisitos del cargo, porque los requisitos del cargo dice transparencia, valores, y a mí me parece que las pandillas no precisamente son los valores que cumplen, ¿verdad? Sí, quisiera hacerle una pregunta a ambos y comienzo con vos, Javier. ¿Por qué parece que tenemos de pronto un gobierno que es implacable en la lucha contra las pandillas, como lo demuestra este régimen de excepción, pero muy laxo en otras ocasiones cuando está relacionado un supuesto miembro de pandillas con el partido oficial Nuevas Ideas, como en este caso, pero que no es el único? Sí. Nosotros en la prensa gráfica hemos documentado varios casos de pandilleros que han sido capturados, o así lo ha presentado las autoridades, que fueron capturados bajo el régimen de excepción. Documentamos casos de empleados de la alcaldía de Zaragoza que fueron capturados y que eran empleados de esta alcaldía. Por otro lado, también vemos esta lucha contra las pandillas del gobierno. ¿Empleados de alcaldía que también eran supuestos miembros de pandillas? Supuestos miembros de pandillas. También vemos que el gobierno, el discurso que ha manejado el gobierno con respecto a este combate de las pandillas es quizás un poco contradictorio al ver todas las 14 solicitudes de extradición que no se han cumplido. En la prensa gráfica hemos documentado
al menos 4 casos de los que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no, ha denegado las extradiciones, y el común denominador de esto ha sido que primero cumplan sus penas aquí en el país y que luego van a ser extraditados. Entonces vemos ahí un discurso un poco contradictorio del gobierno, ya que no quiere extraditar a estos que dicen que en Estados Unidos no van a ser tan rigurosos como... No le van a dar frijoles, ajá, como acá, que allá no van a cumplir su castigo, que por eso... Pero nosotros ya hemos visto los beneficios que han tenido pandilleros en las cárceles también en El Salvador. Entonces es sumamente contradictorio. Hay una contradicción. Loida, pero ¿cómo se explica ese doble rasero? Es decir, por un lado tenemos, y lo que la propaganda gubernamental vende a la población es eso, una lucha frontal, una lucha de erradicación de las pandillas, pero por otro lado, y lo menciono porque este caso, y ya mencionabas que el señor Benítez tenía un nexo con el diputado Francisco Villatoro de Nuevas Ideas, no es el único caso en la Asamblea Legislativa que hemos tenido donde hay empleados de la Asamblea Legislativa con vínculos en las pandillas, y aún así parece que hasta que los detuvieron se dieron cuenta. Sí, por ejemplo, en agosto pasado, a finales de agosto, el diputado Ernesto Castro publicaba que habían capturado a una persona que tenía el alias Chucha Seca, que es un empleado legislativo, pero hay muchas cosas que no nos la han dicho. O sea, hacen pompa de la publicación, sacan la fotografía, pero no nos dicen en qué cargo estaba, quién lo contrató, porque hay que recordar que en la Asamblea Legislativa muchos diputados contratan a su equipo, pero nos están diciendo verdades a medias. Al final tampoco es que nos conste que esté capturado, porque este gobierno ya nos ha mentido bastante en varias cosas. El punto es de que en discurso, ¿verdad?, se hace como un ruido mediático, pero en la realidad estamos viendo empleados vinculados a pandillas o a otros delitos que están trabajando en instituciones gubernamentales, manejando dinero público o tomando decisiones importantes en el sistema penitenciario, como es este caso que acabamos de publicar. Javier, ¿qué forma tienen los ciudadanos, y en este caso vos además como ciudadano, como periodista, para tratar de dilucidar qué tanta infiltración tienen las pandillas o qué tantos pandilleros pueden estar trabajando en instituciones públicas? Es decir, ¿qué tan difícil es para nosotros investigar este tipo de cosas? Pues es nula, la verdad, el acceso que podamos tener a esta información. Si no fuera por estas investigaciones que los medios de comunicación publicamos, difícilmente nos daríamos cuenta de este tipo de situaciones. Es decir, en la investigación de ustedes han documentado que un pandillero perfilado estaba trabajando en una institución de gobierno. ¿Cuántos más no pueden existir actualmente? Esa es la pregunta. Y como ciudadano, como periodista, es bien difícil, ya que mucha de la información sigue estando reservada. Entonces, para uno como ciudadano, como periodista, es bastante difícil darse cuenta de todo esto. A ver, hay un punto, Loida, que vos mencionás, bueno, recién lo mencionábamos y que también está en la investigación, y es el nexo de este señor Guillermo Benítez, que hay que decir también que fue presidente por un tiempo, por unos meses, de la Federación de Boxeo Amateur, ¿no? Bien curioso. Es curioso, sí. También me gustaría que me hablara sobre eso, pero ¿qué nos puedes decir de esta insistencia que tenía el diputado Francisco Villatoro Nuevas Ideas por contratarlo? Porque ya comentabas, lo intentó que fuera contratado como PPI y después intentó que fuera contratado como empleado normal. Exactamente. Los diputados, cada uno en el inicio de la legislatura, tiene la posición o el poder de poder contratar a 4 personas para su seguridad privada. Claro, pasan por un proceso, cumplen unos requisitos y la policía al final hace la contratación. Guillermo Benítez no presentó la licencia de portación de armas de fuego, ni tampoco presentó la carta de no parentesco. Entonces, la policía le mandó una nota al diputado Francisco Villatoro y le dijo, mire, fíjese que no lo podemos contratar porque él también tiene un antecedente penal de posesión de drogas de 2008. Un caso que, por cierto, no se judicializó. Por eso no hay mayor información de ese caso. Sin embargo, la insistencia, sí, eso pasó entre mayo y junio del 2021, recién llegados los diputados a la Asamblea Legislativa. Pero es bien curioso que en octubre el diputado Villatoro hizo un documento donde le pedía autorización al jefe de fracción, Cristian Guevara, que le autorizara que Guillermo Benítez fuera parte de su equipo técnico. Los diputados tienen
¿Y en calidad de qué podía asesorarlo? ¿En qué expertise técnica podría asesorar a este señor? Esa es la pregunta, porque Guillermo Benítez tiene experiencia, es graduado, hay que decir un asunto, es graduado de educación física de una escuela, de una universidad de La Habana, pero no tiene otra experiencia técnica que pueda aportar al desarrollo de leyes, por ejemplo, o a la elaboración de proyectos. Bueno, pero a veces... Y con un salario de, te voy a decir, de $2.700, ¿no? ¿Y sabemos si esa contratación llegó a realizarse? Bueno, Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa no tiene registro de esa contratación. No aparece en el sistema de planillas. Es decir, oficialmente nunca le han pagado. Sin embargo, nos queda la duda de que pudo haber sido una plaza pagada con otros recursos. En la Asamblea Legislativa hay demasiados ruidos con respecto a los gastos, al dinero por gastos de representación que tienen los diputados. Entonces, como no nos dan información, nosotros preguntamos y no nos la dan, queda la inquietud si él al final sí trabajó en la Asamblea y quizás no de manera legal o oficial. Pudo, porque un empleado, una persona que estuvo vinculada a recursos humanos, a mí me explicó que a veces los diputados agarran dinero de otras partidas y le pagan a su equipo. Bueno, pero presionar un botón puede ser un ejercicio muy sofisticado a veces. Vamos al siguiente tema, ya lo adelantábamos al inicio, y es la protección del gobierno para algunos pandilleros. ¿Y por qué lo decimos? Justamente por algo que ya mencionaba Javier al inicio, relacionado a la Corte Suprema de Justicia y a la no extradición de varios líderes pandilleros hacia los Estados Unidos. Ya nos hablaba Javier sobre qué es lo que ha decidido, pero ¿por qué decimos que detrás de eso está el gobierno? Es decir, porque uno diría, no, es que es la Corte Suprema de Justicia y es otro órgano de Estado, no es el Ejecutivo el que decide sobre esas extradiciones, sino que la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué es importante hacer esa conexión? Desde el 1 de mayo del 2021, todos sabemos de que el sistema judicial fue cooptado por el oficialismo. Hay magistrados electos por el oficialismo, destituyeron a la Sala de lo Constitucional legal y legítima. Entonces, desde el 2021 han habido ciertos acontecimientos en los que podemos ver este discurso del gobierno. Empezamos en junio del 2021 con la negación de la extradición del primer pandillero de los que ya se ha mencionado, que es el Blue. Entonces, desde el 2021 hasta acá, hasta el 2023, han existido 4 pandilleros que no han sido extraditados a pesar de existir una solicitud de parte de los Estados Unidos. Fuentes de la Corte Suprema de Justicia insisten en que hay un patrón que se ha repetido en estas solicitudes o en esta negación de solicitudes, y es de que lo que ellos han hecho es acelerar las condenas de estos pandilleros para que no sean extraditados. Entonces, de los 14 pandilleros que Estados Unidos ha solicitado, 4 no han sido enviados hasta el momento. Pero explícanos, digamos, el perfil de estos pandilleros. No son pandilleros cualquiera, no son soldados, no son gatilleros, sino que son jefes. ¿Qué importancia tienen en la estructura? Son parte de la Ranfla Nacional de la Mara Salvatrucha, la MS-13. Entonces, hemos documentado también otro caso de un pandillero que, por decirlo así, es de menor categoría, alias el manicomio, que de esta persona sí hubo una autorización para que esta persona fuera extraditada, pero no es parte de la, por decirlo así, de la estructura mayor jerarquía en la MS. Entonces, estas otras 14 solicitudes de Estados Unidos están prácticamente congeladas hasta el momento. Lloyd, a ver, digamos, esta negativa de extradición es una de las formas donde uno como ciudadano se pregunta, ¿y qué habrá detrás? ¿Por qué hay esta necesidad de ayudar en algunos casos a las pandillas? Otro caso mucho más evidente fue que se contó sobre un funcionario público ayudando a un pandillero, en este caso al CRUC, a salir del país, a abandonar el país antes del régimen de excepción. ¿Qué nos puedes decir sobre esta aparente conexión que hay tanto en el gobierno con las pandillas, pese a que públicamente se continúa martillando con otra idea? Que el discurso riñe de la realidad. Nos están contando verdades a medias, porque en los estratos bajos sí, ¿verdad? La policía, la Fuerza Armada tiene este poder represivo que está llevando a capturas masivas, pero cuando vemos la realidad, Estados Unidos está requiriendo
a un número bastante grande, 14, como dijo Javier, de pandilleros, que son jefaturas, que son los que mandan, los que toman decisiones, y nos están diciendo que no los están extraditando. Ahí hay una contradicción. Y ahí también se refleja que aquí el periodismo ya ha documentado que las pandillas han tenido acuerdos con funcionarios de gobierno. Entonces, a mí, bueno, hace poco, el año pasado también nos enteramos que hubo pláticas durante la pandemia, ¿verdad? Y antes de que iniciara el régimen de excepción. Entonces, a mí la única sensación como ciudadana y como periodista que me queda es que nos están mintiendo respecto a lo que está pasando, a los acuerdos que están teniendo con pandilleros. Porque hay que recordar por qué empezó el régimen de excepción. Fue por una jornada sumamente sangrienta, donde no sabemos qué acuerdos se rompieron. Inició la represión, pero solo en las escalas menores. Pero no tenemos información si estos grandes líderes, no tenemos ni siquiera constancia si están en la cárcel. Y ya nos han mentido bastante. Me gustaría aportar un poco con Dale. lo que ya decía Loida sobre el CRUC. Curiosamente, la solicitud del CRUC fue enviada al mismo tiempo que enviaron la solicitud del Colocho. El Colocho fue el último pandillero a la cual la Corte Suprema de Justicia denegó la extradición. Pero ¿qué ha pasado? Hay un silencio en la Corte Suprema de Justicia con la situación actual del CRUC. Ellos tuvieron que pronunciarse si lo extraditaban o no. ¿Por qué no lo han hecho? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no se han pronunciado como ya se pronunciaron por el Colocho, por el Tigre, por el Blue? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Y hay otra pregunta también bien interesante y que Loida la trae de la mesa. Ustedes que investigan este tipo de temas, ¿qué saben de estos líderes pandilleros? Porque uno asume que en esta guerra contra las pandillas, que supone ser el régimen de excepción, las personas que deberían estar más fregadas y digamos en las mazamorras más recónditas deberían ser los líderes de las pandillas. Y sin embargo, a día de hoy no los hemos visto todavía. El gobierno no ha salido a exhibirlos como su trofeo, ni mucho menos. ¿Dónde están? Y esa es una gran pregunta, es la que nos hacemos todos los días cuando andamos reporteando. Por ejemplo, en este momento el gobierno está haciendo mucho lobby con medios de comunicación internacionales, como El Espectador, por ejemplo, que ya les permitió entrar al CECOT. Sin embargo, no vemos a estos líderes, o sea, no nos han dado constancia. La prensa nacional no ha podido ingresar a ninguna cárcel. No tenemos constancia ni siquiera de las condiciones que tienen los reos y tampoco sabemos en qué cárcel específicamente, que nos digan están en tal cárcel, en esta celda, que nos muestren fotografías, porque o audios o que nos permitan ir a cerciorar. En la actualidad estamos como a la buena de Dios, confiando que están arrestados, ¿verdad? Pero ya se comprobó que uno de los grandes líderes salió hacia México. Sí. Y hay algo bastante, no sé, no tenemos información sobre eso. Centros Penales ha reservado toda esta información. Recientemente nosotros solicitamos información sobre los extranjeros detenidos, pero lo que nos decían ellos de que esa información era reservada porque toda aquella información relacionada al sistema de información penitenciaria estaba reservada. Entonces, como decía Loida, ¿cómo vamos a tener acceso a este tipo de personas? ¿Dónde están todos estos pandilleros que son los líderes de esas pandillas del barrio 18, de la MS? ¿Dónde están? Es la pregunta. Hace poco el medio Inside Crime publicó una investigación que decía que la policía no estaba tan optimista respecto a esta supuesta guerra contra las pandillas. Algo diferente a lo que cuenta la propaganda oficial. Vos has hablado sobre este tema. Vos te has referido en tus redes sociales y cuestionabas al presidente de la República diciendo qué pasa con esta clica de esta pandilla que asesinó a un agente de la policía. ¿Te parece que hay un desbalance entre lo que se informa y la acción real de la policía contra las pandillas? De hecho, sí, hay un desbalance, como también ya lo decía, ya lo adelantaba Loida, la propaganda que nos arroja el gobierno es de que el combate contra las pandillas es bastante grande, ¿no? Entonces, vemos más de 72,000 capturados, pero no estamos viendo los verdaderos líderes, ¿verdad? Digamos, no nos dicen cuántos son líderes de pandilla, no nos dicen cuántos
cuántos son colaboradores nada más. Solo nos mencionan así el dato duro, por decirlo así. Perdón, y todos están criminalizados de que son pandilleros, y nosotros ya hemos demostrado desde el periodismo que hay muchas personas que han sido arrestadas arbitrariamente, ¿no? Exacto. Entonces, como dice Javier, al final el discurso dista de la realidad. Y yo creo que si capturaran a un líder importante, por supuesto, con este nivel de propaganda que tuviéramos, claro que nos enteraríamos. Lo que pasa es que no, hay algo que no nos están contando. Y por eso es que el periodismo tiene que seguir investigando, indagando para saber dónde están estos líderes pandilleros, dónde está el Diablito de Hollywood, dónde está el viejo Lin, el viejo de Las Palmas y un montón de pandilleros más. Quiero darles las gracias a ambos por haber estado acá, por compartir con nosotros sus puntos de vista. Gracias, Javier. Gracias por la invitación. Gracias, Loida. Gracias, y escuchen siempre Revista Factum. Gracias, esto fue Sobre la Mesa. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a darle activadas a las notificaciones. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones, o también puedes ver el contenido anterior.